Hola, hoy estamos con Don Eliezer Feinstein, candidato presidencial por parte del Partido Liberal Progresista. Don Eli, muchas gracias por estar acá. Sabemos que en estos días debe tener la agenda llena, más cerca de las elecciones, más eventos salen, pero le agradecemos por estar acá el día de hoy. Quería empezar preguntándole de su plan de gobierno, ¿cuál es el proyecto que usted tiene que más lo ilusiona, que más le gustaría llegar a concretar? Bueno, primero, gracias por el espacio, Daniel. Un placer estar por acá. Difícil puntualizar uno que sea el que más me ilusione. Voy a decir que lo que más me ilusiona es la posibilidad de recuperar la paz en Costa Rica, de volver a promover desde la Presidencia de la República un ambiente de respeto, de diálogo, de sana convivencia que se ha ido perdiendo en este país. Y segundo, recuperar este país de las garras del narcotráfico, ¿verdad? Porque siento que este gobierno se lo ha entregado en bandeja de plata, ¿verdad? Y por eso nos hemos esforzado por tener la propuesta más completa y diferenciada en materia de seguridad de todos los partidos políticos que están en esta campaña, con expertos de primer nivel, pero además con un cambio de enfoque en el cómo combatir al crimen organizado. Todos los partidos reconocemos la necesidad de tener más policía. Bueno, no sé si todos, probablemente el Partido de los Trabajadores no, pero la mayoría de los partidos reconocemos esa necesidad, nosotros también, pero tenemos que entender que esto no puede seguir bajo el concepto de guerra contra el narco, guerra contra las drogas, que ese concepto lo que ha provocado alrededor del mundo es decenas de miles de muertes y ningún triunfo para la policía, porque los grupos narco tienen más dinero, no tienen reservas morales, ellos pueden matar cuando se les pega la gana, el policía no. Y ellos no tienen que cumplir leyes de contratación pública ni nada por el estilo. Entonces, siempre van a ir unos pasos adelante de la policía. Entonces, enfrentarlos por la fuerza no es la solución. Y lo que estamos planteando es cambiar el enfoque, entender que estamos ante un fenómeno de economía criminal, de narcoeconomía, que son empresas transnacionales que tienen todos los recursos del mundo y que están en un negocio que les permite ganar grandes cantidades de dinero. Y entonces vamos a atacar la capacidad de las empresas de generar esas ganancias. Y eso lo vamos a hacer con la combinación de inteligencia criminal e inteligencia financiera para poder detectar las transacciones sospechosas que se dan en la economía y nos permita ir a atacar directamente ahí en vez de medidas generales que afectan a toda la ciudadanía, como por decirle conozca a su cliente. Conozca a su cliente, no voy a decir que no es importante, no estoy abogando por eliminarlo, pero el conozca a su cliente nunca atrapó a un narcotraficante, que el narcotraficante no va al banco a pedir consejo de cómo llenar el formulario. Tiene testaferros, usa Bitcoin, usa de criptomoneda, evita el banco si es necesario. Son medidas que tiran como con red de arrastre, o no, como con red de cerco, ¿verdad? Atrapan todo lo que puedan atrapar y ahí van tiburones, y ahí van delfines, y ahí van atunes, ¿verdad? Cuando lo único que se quiere es atrapar a los criminales. ¿Verdad? Entonces, ese cambio de enfoque para mí es importantísimo. Ahora, ¿por qué insistir en querer volver a ser presidente de la República si hace 4 años el país ya le dijo que no? Hace 4 años el país no me dijo que no. No me dijo que no, digamos, no fue que me cerró las puertas. 2 semanas antes de las elecciones estábamos todavía dentro del margen de error y creo que en alguna medida el desempeño en los debates le permitió a los costarricenses ver que teníamos un planteamiento serio, un equipo bueno y que valía la pena apoyarnos, y creció el apoyo de 0 al 12,5%. Hay alguna gente que nos dice que si hubiéramos tenido 15 días más, tal vez nos hubiéramos metido en la segunda ronda. No sé, eso es un hipotético, pero creemos que tenemos un proyecto político serio, que sigue siendo propositivo, que sigue planteando cosas diferenciadas
No estamos atrapados en las discusiones bizantinas de los últimos 25 años. El ejemplo que le di de la forma de enfrentar la lucha contra el narcotráfico es un ejemplo clásico de ello. Todos los partidos siguen con la idea de policías contra villanos agarrándose a balazos en las calles. Eso no nos va a resolver el problema y entonces, ¿por qué no nos vamos a presentar ante el electorado si estamos convencidos de que tenemos el mejor equipo, los mejores planteamientos y que además hoy la democracia costarricense está en riesgo y nosotros tenemos la virtud de combinar la destreza técnica de que sabemos cómo resolver los problemas con la convicción democrática y con la convicción de que el problema del narcotráfico o se para ya o vamos a caer en un precipicio del que no hay vuelta atrás. Siguiendo ahí en temas de seguridad, en su plan de gobierno se habla de incrementar la fuerza pública a 10.000 policías, más o menos. Eso costaría normalmente cerca de 1.58% del presupuesto nacional de 2025, que son como 48.000 millones. ¿De dónde saldrían estos recursos? Hemos dicho desde hace 3 años que gastar 300 millones de dólares en comprar acciones de un banco, de la Corporación Andina de Fomento, es un error estratégico que está cometiendo este país cuando tenemos una crisis tan grave que demanda que hagamos una inversión mayor. En este momento todavía quedan 180 millones de dólares por pagarle al CAF. Nosotros el 8 de mayo vamos a congelar el proceso de ingreso o de compra de acciones. Nos vamos a sentar a conversar con el CAF a ver si existe la posibilidad de que devuelvan el dinero. Lo veo difícil, pero si no, como mínimo que nos permitan congelar el proceso hasta que Costa Rica encuentre un mejor momento para continuar pagando. Y esos 180 millones de dólares los vamos a utilizar precisamente para poder arrancar desde el primer día. Y con eso tenemos el 75% del costo cubierto. Y nos da tiempo además de poder generar el crecimiento económico con mayor seguridad, con las medidas que planteamos nosotros en términos de dinamizar la economía, de facilitar la generación de empleo, de no castigar al emprendedor, al contrario, de facilitarle las cosas al emprendedor y al empresario. Entonces, con la combinación de medidas, más un ambiente más seguro, generar el crecimiento económico que nos permita mejorar la recaudación y poder destinar recursos adicionales a la seguridad. Ahora, muchos de sus seguidores confían en usted para apostar por una modernización del Estado. Sin embargo, yo hablo con otros candidatos políticos que se reconocen como liberales y me dicen que si ellos pudieran, reducen el Estado, modernizan, pero que es muy complicado por el clima político del país. ¿Realmente con usted se puede dar una modernización del Estado? Uno solo no logra las cosas, ¿verdad? Yo le planteo a los costarricenses qué es lo que yo quiero hacer. Los costarricenses decidirán si me eligen presidente de la República y decidirán si me dan 25 diputados o si me dan 8. Y las expectativas tienen que ser diferentes. No es lo mismo gobernar con 8 que gobernar con 25. Pero yo no quisiera mentirle a los costarricenses en ningún momento. Yo voy a intentar esa reforma del Estado, como lo he estado intentando a lo largo de estos 4 años. Y todos esos políticos que dicen que ellos quieren reducir el tamaño del Estado, cuando usted les pone el proyecto enfrente en la Comisión de Reforma del Estado, se echan para atrás. Mis proyectos, para no hablar de los del gobierno, la fusión del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Planificación Económica. ¿Para qué necesitamos 3 ministerios económicos en una sola economía? Ese proyecto está presentado desde hace 3 años. No logra avanzar porque tiene la oposición del PUSC, de Liberación Nacional, de Nueva República, del Frente Amplio y del oficialismo. La creación del Ministerio de la Producción, fusionando agricultura y ganadería, industria y comercio, energía y minas, pesca y acuicultura, en un solo Ministerio de la Producción. Ahí está presentado desde hace más de 3 años y no avanza porque lo tienen bloqueado Liberación, el PUSC, Nueva República, el Frente Amplio y el oficialismo. Entonces, de la boca para afuera es muy fácil decir que uno quiere promover la reforma del Estado. El compromiso se demuestra cuando la oportunidad está y se quitan.
Usted revisa el plan de gobierno de Natalia Díaz. Ella dice que ella es liberal. No hay una sola propuesta para eliminar un impuesto. No hay una sola propuesta para fusionar entidades o cerrar entidades. Y por el contrario, le quieren dar nueva vida a Recope, que nosotros planteamos cerrarla, darle nueva vida a Recope dándole responsabilidades diferentes de las que tiene hoy. Esa es la política tradicional de este país, la que no puede ver una institución que ya dejó de tener sentido y querer cerrarla. No pueden hacer eso, sino que dicen, no, la institución ya existe, ahora pongámosla a hacer otra cosa. Y terminamos con instituciones como Raxa. ¿Cuántos años tiene Raxa de no saber a qué se dedica? Raxa, cada gobierno viene y le inventa un nuevo negocio. Y es una entidad que duplica lo que hace el ICE. El ICE no necesita darle un pedacito de su negocio a Raxa, el ICE lo podría hacer, pero tiene su propia estructura administrativa, tiene su junta directiva, tiene... mire, probablemente muchos de los funcionarios de Raxa, los técnicos, podrían pasar al ICE. Esa capa burocrática que está encima, que encarece absolutamente todo, es innecesaria, ¿verdad? Y entonces uno dice, sabe, usted ni siquiera cree lo suficiente en la reforma del Estado como para ponerla en su plan de gobierno. ¿No será que en realidad no cree en eso? Nosotros creemos a pie juntillas, nosotros creemos que el Estado costarricense creció mucho más de lo necesario, que tenemos instituciones que se hacen zancadillas entre ellas, que al ciudadano no lo atienden correctamente, que por el contrario se han olvidado de que el objeto de su existencia es mejorar la vida de los costarricenses. Y entonces usted lo ve cuando a la gente le dan una cita en la caja para dentro de 7 años. Eso usted lo ve cuando el INDER tiene propiedades donde hay campesinos que no tienen propiedad y no se les pega la gana titular. Y se empiezan a inventar argumentos. Vea, en las orquídeas de Sarapiquí, INDER les dijo a los campesinos que están ahí, no vamos a titular porque este terreno tiene interés ecológico. Ellos van al MINAE y MINAE les contesta diciendo, esos terrenos no tienen ningún interés para el MINAE, no guardan ningún valor ecológico particular. Y aún así no se les pega la gana. Más bien mandaron a la policía a desalojar, igual que en Chorreras, les quemaron las casas, les destruyeron su propiedad. Y entonces, ¿para qué diantres existe el INDER? Entonces, nosotros sí creemos en que el Estado tiene que estar al servicio de los costarricenses. ¿Qué pasaría con los empleados de Recope, por ejemplo, en caso de que cierre la empresa? ¿O si tiene alguna estrategia de reubicarlos o qué pasará? Mire, en el caso de Recope, lo que planteamos es la apertura del mercado. Alguien tiene que... A ver, recordemos que Recope es una refinadora, que nos refina desde hace, no sé, 15 años. Yo ya perdí la cuenta. Sí. Y a lo que se dedica es a importar y distribuir combustibles. Eso lo puede hacer cualquier empresa privada, ¿verdad? Y esas empresas van a necesitar personal con experiencia. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la infraestructura de trasiego de combustibles, los tanques de almacenamiento, el poliducto, etcétera. Que eso nosotros lo que estamos planteando es separarlo, dejarlo siempre en manos del Estado, licitarlo, concesionarlo, ¿verdad? Para que se le dé en administración a una empresa privada y que esa empresa privada le brinde servicios a todas las empresas importadoras de combustibles. Entonces, cualquier empresa, no voy a decir nombres, cualquier empresa petrolera puede traer un barco de gasolina súper a Costa Rica y usar el puerto, digamos, de desalmacenaje que tiene Recope y puede utilizar el poliducto para bombear la gasolina al Valle Central o a Barranca o a donde quieran llevarlo, ¿verdad? Y pagan un peaje por utilizarlo. Y a esa empresa se le da la responsabilidad de mantener el poliducto y hacer la inversión. Bueno, esa empresa necesita personal especializado. ¿Y a dónde lo van a encontrar? Entre el personal de Recope que se quedaría disponible, ¿verdad? Entonces, no veo cuál es el problema. Con el Banco de Costa Rica sería igual. Con el Banco de Costa Rica es diferente porque
propuesta no es cerrar el Banco de Costa Rica. La propuesta es utilizar la venta del Banco de Costa Rica para profundizar la competencia en el mercado bancario. Tenemos tasas de interés muy altas y en buena medida esas tasas son altas porque la competencia en ese mercado no es una competencia efectiva. A pesar de que hay apertura y hay muchos bancos en el país, hay 3 bancos que son unos monstruos, que son el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el BAC. Y entre ellos dominan el mercado y tienen una posición muy cómoda, sobre todo el BAC, que es un banco privado que funciona más eficientemente que los públicos, pero se pega a las tasas de interés de los públicos, porque si el costarricense está acostumbrado a pagar una tasa del 8 o 10% para comprar un carro cuando la inflación es 0, ¿para qué va a ir el BAC a bajar esa tasa de interés si lo que les da es una ganancia extraordinaria? Y entonces lo que queremos es que el BCR sea adquirido por un banco internacional que no tenga presencia en Costa Rica, cambiando un poquito la regulación financiera para obligarlos a venir a competir, a buscar las eficiencias, a bajar las tasas de interés, a obligar a los demás bancos a bajar las tasas de interés, porque en el momento en que un banco grande en este país diga, yo no necesito prestar al 8, voy a prestar al 4 porque la inflación es 0, los clientes van a correr hacia ese banco y los demás bancos van a tener que bajar sus propias tasas de interés. Y entonces no estamos previendo el cierre del banco, estamos previendo una administración agresiva en ese banco que nos ayude a profundizar la competencia. Don Eli, siguiendo en temas económicos, hoy el tipo de cambio alcanza un valor bajo histórico, 487 colones. De su parte, en caso de ser presidente de la República, ¿motivaría alguna medida que pueda tratar de regular el tipo de cambio? Mire, yo no creo en la manipulación del tipo de cambio y creo que en este periodo de gobierno se ha manipulado el tipo de cambio. Las tasas de interés, la tasa de política monetaria, que es la que maneja el Banco Central, se ha mantenido artificialmente alta precisamente para provocar esta apreciación del colón. ¿Por qué? Porque a este gobierno le interesan varias cosas. Por un lado, quedar bien con sus financistas de la campaña anterior, que eran básicamente importadores de diferentes cosas, ¿verdad? Importadores de arroz, importadores de otras cosas, o el representante de la concesión de Caldera, que es un puerto básicamente importador, a diferencia de Moín, Habdeba y APM, que son puertos donde se exporta muchísimo más. Entonces, los intereses de los importadores ahí están cubiertos. Pero además, la bajada del tipo de cambio maquilla las cifras fiscales. Permite que el nivel de endeudamiento, que ha venido creciendo de una forma brutal, al trasladarse a colones, porque usted se endeuda en dólares, lo convierte a colones, son menos colones, y entonces, como el PIB se mide en colones, cuando usted compara la deuda con el PIB, pareciera que el porcentaje de la deuda es menor, cuando la deuda ha crecido de forma brutal en los últimos 4 años. Y entonces, como digo, le permite al gobierno maquillar las cifras macro. Ahora resulta que Costa Rica es un país de alto nivel de ingreso, donde los costarricenses en promedio estamos ganando $19,000, $20,000 al año, cuando el poder adquisitivo de la gente no ha mejorado. Cuando el problema de la pobreza no se resuelve. Cuando tenemos una economía, lo que llaman régimen definitivo, completamente deprimida, creciendo al 2 o al 3% anual, que no alcanza para generar riqueza, ¿verdad? Pero en el maquillaje el gobierno queda muy bien, porque ahora en todas partes del mundo andan diciendo, ahora somos un país de alto nivel, de alto ingreso, y eso fue gracias a este gobierno. Sí, pero no fue por crecimiento de la economía, fue por un truco contable que hace que cuando usted convierte el ingreso en colones a dólares, a un dólar artificialmente bajo, se ve más bonita la cifra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí vamos a promover? Que la tasa de interés refleje el nivel de inflación.
Llevamos 2 años y medio, un poco más, con la inflación por debajo de la meta del Banco Central. Y la meta es una meta. Si usted falla por abajo o falla por arriba, igual falló. ¿Verdad? Es como cuando usted va a un bar y tiene un tiro al blanco y usted tira el dardo. No importa si el dardo se fue a la izquierda o se fue a la derecha, si no pegó en el centro, no pegó, ¿verdad? Y entonces la tasa de interés es necesario bajarla para que la inflación vuelva a su rango normal, y al bajar esas tasas de interés se desincentivan los capitales especulativos, entran menos dólares al país y entonces vamos a tener un mercado que se va a equilibrar en un nivel natural y no en un nivel artificial. Que ese nivel natural probablemente sea más alto que el actual, pero yo no le puedo decir a usted si se va a equilibrar en 520, en 680 o en otro nivel. El que le dice a usted el tipo de cambio debería estar en 620 es un bateador. Ok. Don Eli, para ir finalizando, quería preguntarle cuál es su propuesta en materia de impuestos, cuál es su propuesta económica en caso de ser presidente. Vamos a seguir con el planteamiento de simplificar el sistema tributario. De hecho, ya casi tenemos el proyecto de ley listo, nos falta un artículo de revisar, donde estamos tomando un enfoque contrario al que veníamos tomando hasta ahora. Hasta ahora veníamos presentando proyectos de ley para eliminar algunos impuestos. Pero solo el primer proyecto, que contenía 25 impuestos que casi no recaudaban nada, pasó por un calvario legislativo que al final se aprobó con solo 22 impuestos, no 25, pero nos dimos cuenta de que cuando los diputados empiecen a analizar impuestos que recaudan más, no va a ser posible. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un proyecto de ley donde van a quedar vigentes únicamente 15 impuestos. ¿Por qué? Porque esos 15 impuestos recaudan el 98% de la recaudación total. Haremos un ajuste pequeño en algún impuesto que nos permita recaudar esa diferencia, ese 2%, ¿verdad? Para garantizar que no se abra un hueco fiscal, para garantizar que las entidades beneficiarias de esos impuestos, porque muchos son destinos específicos, no se queden sin el financiamiento. Pero además, mediante el crecimiento económico y la liberación de recursos de Hacienda, de todos esos funcionarios que hay para fiscalizar el cumplimiento de 45 impuestos que recaudan 2 colones, trasladamos a ese personal a fiscalizar los impuestos que sí le dejan plata al país, disminuye la evasión también. Ok. Don Eli, le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Para terminar, tiene 30 segundos para decir a los costarricenses por qué votar por usted. El 1 de febrero, la elección no va a ser entre partidos políticos. Es una escogencia entre que Costa Rica termine de caer al fondo del precipicio o empezar a rescatarla. Ustedes ya conocen a los partidos políticos que existen. La continuidad de este proyecto que le entregó el país al narco no es una opción. Los partidos tradicionales que fallaron cuando gobernaron, que están manchados por escándalos de corrupción, tampoco son la opción. El PLP es el partido que le ofrece a usted ideas diferentes, una propuesta fresca, los mejores equipos y la convicción de que Costa Rica puede vivir sin miedo a salir a la calle, sin miedo a que no le alcance la plata hasta fin de mes, sin miedo a emprender y a trabajar sin que lo vayan a perseguir los funcionarios gubernamentales. Así que lo invito a votar por el Partido Liberal Progresista, el de la bandera naranja con la paloma blanca. Perfecto, Don Eli, muchas gracias. Recuerde que puede repasar este capítulo y las demás entrevistas con los diferentes candidatos a la presidencia y los candidatos a diputados a través de diarioextra.com y en las diferentes plataformas de Grupo Extra. Muchas gracias.